Sodoma y Gomorra, que vamos a ver más adelante, un escritor secular lo puede interpretar de una manera científica, que pasó esto o lo que sea. Pero la Biblia dice claramente que fue Dios. Entonces tengamos eso en mente, hermano, para que a medida que vayamos avanzando en el estudio del Génesis, no perdamos el big picture de la Escritura. Génesis capítulo 12. Vamos a leer 12:10 al 20. Aquí vemos que Abraham baja a Egipto. Y miren, hermanos, pensemos, recordando lo de Abraham. Abraham, la distancia de donde Abraham vivía hacia donde Dios lo envió son como unas 1,300 millas, según los historiadores. Hermano, de aquí a South Carolina hay 900 millas en carro, ¿ok? O sea que, imagínense este hombre en tiendas moviéndose desde Ur de los Caldeos hacia Canaán con 75 años, a un sitio que no sabía ni a dónde iba, ni con qué gente se iba a topar. O sea, no perdamos eso tampoco de vista. Es muy fácil criticar a Abraham cuando uno lee sus caídas. Y lo alabamos porque fue un hombre de fe. Pero aquí vamos a ver cómo lo que llaman de los puntos oscuros en el carácter de Abraham. Pero hermanos, no solamente él los tiene, lo tenemos nosotros también. Génesis 12:10, leo: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Parémonos ahí. La Reina Valera dice: ahora conozco, da la impresión como que él no estaba percibido. No, otra traducción es mejor, como las Américas, dice: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Otra traducción es: mira, tú eres una mujer hermosa. Versículo 12: y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Párense ahí, hermano. Miren, Sara debía de tener, calculan, como unos 65 años. O sea que a los 65 años se veía una mujer era hermosa. Imagínense cuando era joven. ¿Ok? Versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. La orden que dio fue: sáqueme ese hombre de aquí, denle todo lo que le he dado, sáquemelo. Esa fue la orden que le dio. Y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Hermano, aquí en esta historia yo quiero empezar recalcando lo siguiente. Óigame, piense usted que Dios lo manda a usted a 1,300 millas, ¿verdad? Y Dios le promete a usted que todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas en ti. Hoy, cuando llega al sitio al poco tiempo, un problema de hambre. Dice: pero ven acá, cualquiera dice: pero Dios, ¿pero para qué tú me traiste aquí? No fue para Egipto, fue a Canaán. Bueno, hermano, nosotros tenemos que someternos a la providencia de Dios.
Y Dios sabe cómo va a lidiar con nosotros. Y solamente Dios sabía cómo iba a lidiar con Abraham. Pero si hubiera sido uno de nosotros, quizá hubiera pensado lo mismo. La Biblia no dice que lo pensó. Yo le estoy diciendo a ustedes, lo pudiera haber pensado. Porque yo lo hubiera pensado. Pero Señor, ¿y para qué tú me traiste aquí? Ahora pasando hambre aquí, vamos a pasar hambre. Yo que estaba también en Ur de los Caldeos. Que me sobraba de todo. Entonces Abraham, aquí en este pasaje que hemos leído, aquí tenemos, por un lado, hay cuatro personas aquí que intervienen. Por un lado Abraham, Sarai, Faraón y Dios. Abraham muestra su temor a donde él iba. Y ese temor lo llevó a él a decir una mentira media, porque realmente era una mentira, porque el propósito era que no pensaran que era su esposa, porque era su media hermana. Sarai era hija de su papá, pero no era hermana de padre. Dirán ustedes aquí un paréntesis, pero ¿y qué pasó? Pero la ley prohíbe que se casen hermano con hermano. Sí, es verdad, hermano, pero recordemos algo. La revelación de Dios a Abraham fue progresiva. Y no lo ocultemos ni tengamos miedo cuando un impío venga a cuestionarnos a nosotros. Diga, pero mira, Dios permitió. Hubo una hermana que me preguntó precisamente el domingo pasado que cómo era el asunto porque vemos que Abraham se casa con la hermana. Luego vemos que Jacob se casa con dos hermanas, que lo prohíbe la ley posteriormente. Hermano, la revelación fue progresiva y Dios sabe mejor que nadie cómo iba a tratar con los patriarcas progresivamente. Y esas eran costumbres muy arraigadas en la sociedad que ellos nacieron y crecieron. Y Dios no era que lo aprobaba, porque vamos a ver más adelante que Jacob fue un infierno lo que vivió en su vida. Un infierno. Pero hermanos, tengamos claro, la revelación de Dios fue progresiva. Y Dios en su providencia permitió y usó hombres. Miren hermanos, es una muestra también de que esto no es un asunto por lo que hagamos ni por obras. Eran gente pagana, Abraham era un pagano y toda su familia, con costumbres que iban en contra de la voluntad de Dios. Y Dios fue trabajando con ellos progresivamente. Entonces, vemos aquí, primero, cómo Abraham, en su temor, decide, se coordina con su esposa para mentirle a los egipcios. Y miren, y no fue la primera vez que lo hizo, Quiero que vayan conmigo a Génesis 20. Abraham de nuevo, con otro problema que se presenta. Aquí fue con Faraón. Ahora vamos a ver a Abraham haciendo lo mismo con Abimelech. Y en este pasaje que vamos a leer de Génesis 20, 1 al 18, la Escritura nos da un detalle que no se nos da en el texto que leímos hoy, con relación a cuál fue el acuerdo que él hizo con Sarai antes de salir hacia Canaán. Aquí se nos aclara qué fue lo que ellos acordaron, porque en el texto que leímos hoy parece como si fue que como que fue en ese momento que se hizo. No, antes de salir para Canaán, ellos acordaron esto. Vamos a Génesis, capítulo 20, 1 al 18. Alguien que lo lea, por favor. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech
en sueños de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermana. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaste. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirá. Y si no la devolviere, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres y nada más. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos ha hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino de tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. En todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano. Párate ahí. Fíjense. Aquí se nos explica el escritor bíblico. Ellos habían hablado cómo iban a proceder en circunstancias como esta. Y aquí se nos muestra también el temor con que vivía Abraham. Él vivía con temor a los hombres por su vida. Y es un temor legítimo de un ser humano. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Que nosotros podemos tener una profundidad en el conocimiento de Dios, ver a Dios cara a cara, y aún así, en nuestra condición actual, nosotros somos vulnerables en muchas circunstancias. Pero lo que quería recalcar es, hermano, mírenlo aquí. Abraham, esa misma razón que él da, y es la misma, aunque no se nos dice en el texto anterior, que él tenía para hacer lo que hizo. Entonces, volvamos a Génesis 12. Entonces, fíjense otra cosa, hermanos. Abraham, en su temor, puso en riesgo a Sarai para que sea parte del harén de Faraón. O sea, fíjense cómo el temor de Abraham lo desarticuló totalmente aún de la promesa en ese momento. Es increíble eso, hermano, como el poder del temor en nosotros los seres humanos, cuando nos desenfocamos de la promesa de Dios. Por ejemplo, Proverbios 29:25 nos dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Pero parece que en ese momento Abraham se desconectó. Entregó a su mujer a que Faraón hiciera con ella lo que sea, con tal de salvar su vida. Eso está claro ahí, ¿eh? En Isaías, capítulo 51, es curioso. Vayan conmigo a Isaías. Isaías, capítulo 51. Vamos a leer el versículo 1 y 2.
Y luego vamos a pasar al versículo 12. Escuchadme vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Perdón, creo que estoy leyendo la versión de las Américas. Me disculpan. Bueno, pero me siguen. Versículo 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? Fíjense, el profeta aquí le está hablando al pueblo y hace memoria de Abraham en un contexto de temor del pueblo a lo que le iba a venir de parte de los hombres. Wow, qué curioso, que el escritor inspirado usa a Abraham en un contexto donde el mismo Abraham cayó en el pasado, porque se llenó de temor hacia el hombre y se olvidó por momentos de la promesa de Dios y entregó a su mujer a que la usaran en un harén del rey. Pero ¿qué pasa, hermano? Abraham no está solo en tener temor. La escritura nos registra en Gálatas al apóstol Pedro siendo amonestado por el apóstol Pablo. Vamos allá, Gálatas. Le traigo esto, hermano, para que no juzguemos a Abraham. Quizás nos sentimos muy espirituales y decimos, yo no hago eso. Yo con las promesas, jamás. Entregar a mi mujer a un harén. Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer del 11 al 13. Alguien que lo lea, por favor. Gálatas 2, 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué causó la hipocresía aquí de Pedro, aún de Bernabé y de muchos? ¿Qué? Dice ahí. Sí, pero ¿qué? La palabrita. El temor, miedo a los hombres. Así que, hermanos, nos puede pasar a nosotros. Y de hecho, el miedo de Abraham era muy infundado. Y esa, a veces nosotros nos hacemos historia, toda una historia. Él le dice a la mujer, di que tú eres mi hermana porque me van a matar por tu belleza. Llegan a Egipto, a lo mejor tú vas a tocar él. Y lo que le hacen es regalarle cosas por la mujer. O sea, ¿era un temor fundado? No, era muy infundado. Entonces, muchas veces nuestro miedo viene de nuestras imaginaciones, no de la realidad. Y eso lo llevó a pecar a él, porque ahora, ¿quién es que lo salva de la situación? La salva ella y lo salva él. Y aún a Faraón, Dios es que interviene de manera sobrenatural. Es como si yo dijera, oh, pero ¿y qué le pasó a este hombre? Déjame ya resolver esto. O sea que, como dice el pastor, era infundado. Eso es subjetivismo. Dios estaba con él. Pero fíjense cómo Dios, en el pecado de Abraham, Dios viene e interviene. Y primero lo que hace Dios en su acción es que manda plaga a Faraón. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. O sea que Dios afligió a Faraón y a toda su casa por esa situación. Y es como si Abraham estuviera echando fresco, tranquilo, le causó un problema a Faraón. Y la misericordia de Dios
para Abraham, para Sarai y aún para Faraón, porque esas plagas hicieron a Faraón ver que él estaba actuando pecaminosamente. Y aquí viene el versículo 18, la amonestación del pagano Faraón al hombre de fe Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que es tu mujer? Hermano, es humillante que un impío nos tenga por nuestro pecado que señalar, ¿eh? Es humillante. Y no se sorprendan que eso ha pasado. Le ha pasado a simples hermanos de iglesia, le ha pasado a pastores. Recuerdo una vez una situación que se dio en nuestro país, allá en Dominicana, con un pastor americano, que se hablaba de él como el Spelling del siglo XX en Estados Unidos. Y una persona que era amigo de nosotros en la iglesia, pagano, un impío, nos ayudó a ver dónde, porque se desapareció el hombre. Lo encontraron en un burdel. Y después este hombre estaba como, oye, ¿tú sabes dónde encontramos al pastor? En tal sitio. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermano! ¿Y ese hombre era con un nombre? No, sí. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Entonces Faraón increpa, amonesta a Abraham. Y fíjense que Abraham en la escritura calladito, no se menciona que respondió nada. Y Dios mueve el corazón de Faraón. Y lo que hace Faraón es que lo llena de bienes y riqueza. Y cualquiera se preguntaría, ¿y por qué Abraham no rechazó eso? Sin embargo, la cogió y se fue con toda la riqueza. Y cuando fue, que vamos a ver más adelante, a defender a Lot de la guerra con los reyes, con los 5 reyes, el rey de Sodoma le iba a dar parte del botín y él rechazó. Por aquí se le aceptó a Faraón. Allá no lo aceptó. ¿Por qué? Yo no sé. Honestamente que no sé. Pero está ahí en la escritura. Miren, hermano, no pierdan, óiganme algo. Recuerden que nuestro Dios es veraz. Y todo lo que está en la escritura, fíjense que Dios no oculta el pecado de sus siervos y de los hombres que Él ha elegido. No lo oculta. Y así como no lo ocultó en la escritura, tampoco lo oculta hoy en día de cualquiera de nosotros, cualquier medio de una iglesia, cualquier líder que ande en pecado, tarde o temprano lo va a sacar a la luz. No va a estar en la escritura porque ya se escribió, la escritura ya la tenemos completa, pero la va a sacar el mismo Dios a la luz. Así que no nos sorprendamos cuando veamos, por ejemplo, un caso como el de Rabbi Zacarías hoy en día, que sale a la luz. No nos sorprendamos, eso lo sacó Dios. Y puede sacar muchas otras cosas. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Y eso por 2 razones. El de Abraham, para mostrar, cuando uno ve la historia completa, que hay uno solo que merece nuestra alabanza, nuestra honra y toda nuestra confianza. Y ese es Jesucristo. Que a todos los grandes de la historia, la Biblia habla de sus virtudes y lo bueno que fueron, y también muestra sus pecados. Porque a la larga, el único que merece honra y alabanza es el Señor Jesucristo. Y nosotros es que aprendamos nosotros que aprendamos nosotros que si ellos cayeron, tú y yo podemos mañana volver a hacerlo. Así es. Entonces, hermano, ¿alguna opinión aparte de la que el pastor emitió que quieran hablar sobre esta parte que hemos leído de la escritura? ¿Alguna pregunta? Para que pasar entonces a leer a Génesis 13, 1 al 18. Bueno, si no hay, seguimos entonces. Génesis, capítulo 13. Déjame buscar la Reina Valera aquí porque...
Ok, Génesis 13, 1 al 18. Recuerden, sale entonces lleno de más bien de lo que tenía Abraham, después de lo que pasa con Faraón. Y versículo 13:1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Parémonos ahí, hermano. Miren, recuerden, Lot era sobrino de Abraham, recuerden. Y para Lot tenía que haber sido de mucho confort andar con un familiar en tierra extraña, ¿me entienden? O sea, era estar menos solo. Aquí vemos cómo se separan y vamos a ver aquí al padre de la fe, de las cosas a copiar de él. Y es que no era un individuo contencioso. Versículo, vamos a leer el 6 de nuevo. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Fíjense, antes de decir, hermano, Lot, cuando Abraham le dice eso a Lot, dijo, wow, ya yo tengo el reporte aquí de los analistas financieros, ¿cuál es la mejor tierra? Y Abraham me dio luz verde, así que esa es la que voy a coger. Dice aquí la Biblia, y alzó sus ojos y vio. Versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hermanos, aquí vemos específicamente a Abraham y a Lot interactuando en una situación de que las riquezas que ambos tenían eran demasiadas para ellos convivir juntos, y empezó a haber conflicto entre sus empleados. Pero Abraham era un hombre no contencioso. Era un hombre, él hubiera podido decirle a Lot con todo el derecho, óyeme muchachito, yo soy el que mando aquí, yo soy tu tío, ¿ok? Yo soy el que tengo la promesa, así que
tú te vas para allá. No. No. Le dijo a Lot, decide tú. Lo era como un hijo para él. Le dijo, decide tú. Proverbios 23 nos dice, es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enreda en ellas. Tenemos que aprender mucho de Abraham aquí, hermanos. Abraham tenía todo el derecho de decir lo que él quería, pero no lo hizo. Proverbios 25:8 nos dice, no te apresures a litigar, pues ¿qué harás al final cuando tu prójimo te avergüence? Y hermanos, vemos también aquí penosamente dos visiones de la vida y del mundo. La de Abraham, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento de Abraham? Que buscaba ¿qué? La ciudad es Dios. Él tenía una visión, Abraham, de la eternidad, y así se movía su vida. Con todo y que cayó en pecado y que lo vamos a ver que va a caer otra vez. Y así como nosotros también, hermano, debemos tener una visión y entender que nosotros vamos a pecar y seguiremos pecando. Pero no podemos perder el foco. Esto es una lucha y una batalla de atenernos de las pasiones carnales que batallan con nuestra alma hasta el día que partamos con Cristo. Y así mismo vivió Abraham. Aquí Abraham tenía una visión de la eternidad. Y por eso le dijo a Lot, escoge tú. Sin embargo, Lot tiene una visión totalmente contraria a la de Abraham. Y miren, hermanos, si no fuera porque el apóstol Pedro salva a Lot, que dice que el justo Lot, vamos a buscarlo. Si no es por Pedro, cualquiera pensaría que era un impiazo. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Alguien que lo lea? Segunda de Pedro. Siete. ¿Alguien que lo lea, por favor? Del 6-7, por favor. Lea el 6-7. Condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ya, déjalo ahí. ¿Qué dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de Lot? Justo Lot. Pero actuó con una visión mundana al elegir hacia qué tierra iba a coger. Ellos sabían, con seguridad sabían lo que era Sodoma y Gomorra. Ya Abraham estaba consciente de dónde estaba y Lot también. Pero ¿qué fue lo que dice la Escritura que leímos? Vamos allá de nuevo a Génesis. Ok, léelo, sí. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. Sí, ya se me fue, es verdad. Había que leer ese texto también. O sea que Pedro nos aclara, nos enseña lo que no vemos leyendo el Antiguo Testamento, de que Lot vivía afligido día a día. Y miren, fue una misericordia de Dios que Lot haya llegado a Sodoma. Pero ellos esa misericordia le echaron al piso, siguieron en su pecado. Si se hubieran arrepentido, tengan la seguridad de que Dios lo hubiera perdonado. Pero ellos no se arrepintieron. Y ahí vemos, dice Pedro, el justo Lot día a día afligía su alma. Pero esa aflicción le vino a Lot, empezó como lo que se nos enseña en este pasaje, él eligió.
fíjense que dice, versículo 10, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Él de nuevo empezó a ver numerito ahí, wow, aquí, esto es más dinero que voy a tener aquí. Porque era una tierra hermosa, fértil. Y quiero que vean un detalle aquí, o varios detalles. Se parece cuando dice aquí, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Y Lot elige esa zona. Me acuerda Génesis, capítulo 3, versículo 6. Cuando la mujer vio el árbol, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Pero ¿qué dice Génesis? Cuando la mujer vio, ¿qué dice aquí de Lot? Que alzó sus ojos y vio la llanura. Hermano, qué peligro. Qué peligro. Tenemos que conocernos nosotros mismos. El peor enemigo lo llevamos dentro. Así como la mujer vio el árbol, se quedó impactada con el árbol en el huerto, se le olvidó la prohibición de Dios, y después que comió le dio a su marido que estaba allá, ella lo tenía, era en la mano al marido. Ese ni pensó ni siquiera. Hizo lo que ella le dijo. Así hizo Lot. Vio la tierra. Ni siquiera le preguntó, la escritura no dice que él le preguntó, ¿qué tú quieres, Abraham, si yo? No. Abraham le dijo, selecciona tú. Y miró y se impactó de la oportunidad de escoger esa tierra. Y fíjense que dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta dónde, hasta Sodoma. ¡Wow! Él se le olvidó, o sea, fíjense, ustedes saben que es como, por ejemplo, que, bueno, le voy a comentar de algo. Ustedes saben, conocen la ciudad de Seattle. La ciudad de Seattle es el centro de Amazon y de compañías grandes. Pero hoy en día la ciudad de Seattle está sumida en el caos social, drogadicción, no se aplica la ley. A uno de mis hijos le ofrecieron un trabajo allá en Seattle. Y muy bueno en Amazon, en la gerencia. Él es cristiano. Y óigame, él se lo hubieran podido llenar los ojos. E iba a llevar a su familia a ese ambiente ahí, mirando nada más en lo que iba a ganar. Y así nos puede pasar a nosotros también. Nos vamos a mover a un sitio y pensamos en esto primero y perdemos el enfoque de si es la voluntad de Dios o no. Hay muchos sitios peligrosos en el planeta, No ahora, no, desde siempre. Si no, miren a Abraham. O Salvador. Decía alguien que hay dos pruebas para el cristiano: la prosperidad y la aflicción. Y que la prosperidad es la más peligrosa. Ese hombre arriesgó su familia y de ver a dónde llegó la familia de él. Porque él es muy justo y muy... Eso, lo alabamos, lo aplaudimos y qué bueno. Ustedes verán a dónde termina la familia. Pero hermano, fíjese que Lot, es bueno que miremos a Lot y nos miremos nosotros mismos, O sea, Dios lo dejó esto aquí, es para que, fíjense para que vean que podemos
profesar la fe, podemos ser realmente cristianos y tomar decisiones equivocadas que van a impactarnos nosotros y nuestra familia. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura aquí. Y Lot es un ejemplo de eso. Otro caso que pudiera mencionar en la Escritura fue el de Acán, en Josué 7:21. Acán dice, cuando ya él es descubierto por Josué, dice, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro del peso de 50 ciclos, los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Vio, hermano, estos órganos que Dios nos puso aquí son la ventana del alma. Son la ventana. Bueno, dice la Escritura que nunca se llena. Ajá. No se cansa de ver. Y por eso en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice que todo lo que hay en el mundo y lo primero que dice es los deseos de los ojos. Precisamente, Primera de Juan 2, 15 al 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Perdón, hermano, pero todavía me queda algo. Entonces, hermanos, que la vida de Lot nos sirva a nosotros de enseñanza. Hermanos, es cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos. Ustedes recuerdan como dijo Job, que había hecho un pacto con sus ojos de no mirar a una virgen con deseos sexuales. Él había hecho un pacto con sus ojos. Luego, ¿alguna otra intervención con relación? Sí. Y yo leo todo, que dice que tenemos el peligro de deslizarnos, esa caída que no es peligrosa, pero que llega muy profunda, pero que es ligera. Y es como esa idea de ponerte una vacuna, te va introduciendo algo que poquito a poco, hasta el punto de que ya te sientes cómodo, o sea, puedes convivir con eso. Y el pasado dice, no descuides de escuchar para no caer, no deslizar, no irte probando poquito a poco. Y eso que dice el texto de Lot, que fue cambiando la tienda, que se está haciendo poco, realmente me recuerda eso, que nosotros todos estamos en el mismo asunto. Así En es. un momento podemos empezar a ceder en cosas tan sutiles y que parecen hasta buenas, pero al final. Así es. Y sobre eso, recordando el texto de Pedro que leímos ahorita, fíjense que Pedro hace hincapié de que él vivía afligido. O sea, que esa decisión que él tomó muy feliz en el pasado de seleccionar esa tierra, lo llevó a una vida, aunque en abundancia económicamente, a una vida de tristeza. Vivía afligido. Después vamos a hablar un poco más de Lot, porque hay muchas cosas, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna otra cosa? El camino que al hombre le parece derecho, ni el camino de Noé. Así es. Eso es un ejemplo de esa situación. Sí, mi hermana ya. Cuando vemos el versículo 10 del mismo capítulo de Eclesiastés, dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de hierro como el puerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Y cuando me tampoco en eso era algo que él tenía y era que pensaba que eso que él estaba viendo se asemejaba a esa tierra de Egipto que salió atrás, pero que jugaba, se parece como a
recibir esa tierra, que se asemejaba a lo que había dejado y que le va a dar. Y eso es lo que pasamos como creyentes, nuestras decisiones comparadas con las que teníamos. Es que recuerden el contexto en el que Génesis fue escrito. Fue escrito a un pueblo que recién había salido de Egipto. Entonces la expresión, como la tierra de Zoar, no precisamente que Lot lo hubiera pensado. Era Moisés diciéndole, ¿sabes con qué se puede comparar esa tierra? ¿Recuerdan cuando estábamos en Egipto, en la tierra de Zoar? Ahí era así. Entonces era un pueblo que le está diciendo, mira, para ponerle una ilustración que ellos pudieran comparar, porque obviamente no estaban todavía en la tierra de Jordán, que era donde iban. Entonces ese es el contexto de Génesis. Dios hablándole al pueblo de Israel, y obviamente ya nosotros, en un contexto en que están saliendo de Egipto, van hacia la tierra prometida. Y lo que Dios le está diciendo es, no siempre, en ocasiones, lo bueno es enemigo de lo mejor. Lot debió haber elegido otra cosa. Y yo me siento muy familiarizado, a veces cuando pienso en Estados Unidos, y les abro mi corazón y veo las lágrimas que yo he derramado en Estados Unidos, afligiendo cada día mi alma. Yo también me acuerdo de Lot. ¿Alguna otra intervención? ¿Pregunta? Sí, hay una idea que martilla nuestra vida, ¿no? Y lo tratamos de poner en práctica a nivel familiar, y es la palabra de dependencia. A veces cuando se termina el día y vemos que, entre comillas, no hemos pecado, porque sí se peca, y queremos que mañana lo vamos a pegar. Y lo único que hace que usted no peque después, en el minuto siguiente, es primero la gracia de Dios, pero la dependencia. Que usted crea que usted necesita estar dependiente de su Dios. Y que usted luche sin cesar en esa dependencia. Porque vamos a pecar. No es que ya llegamos a... No, espérate, como decía la hermana Maylene. Eso es una pendiente que Dios no te da cuenta, y nosotros creamos un anticuerpo que a veces nos engañamos nosotros mismos de, espérate, que no está pasando. Y sí, te estás deslizando, como dice Maylene. Yo me acordaba de la yaula. La yaula que no era muy rápida, pero era una yaula que iba. Y cuando llegabas allá abajo te dabas cuenta que habías dejado todo el pellejo de la espalda arriba. Es lo mismo, el pecado es así. A veces hay pecaditos que hemos creado el anticuerpo, y hay pecaditos que nos van haciendo así, y cuando tú miras para atrás, eres peor que lo. Así es. Y ahora me viene otro punto con relación a Lot. Fíjense otra realidad. Podemos tener al lado un buen consejero, pero al final las decisiones las tomamos nosotros. Así que usted puede tener un buen pastor que lo aconseje bíblicamente, pero al final la decisión la va a tomar usted delante de Dios. Y si pasa algo que haga la consecuencia, no le echemos la culpa al consejero. Bien, hermanos. Finalmente vamos a leer Génesis 13, 14, 18. Génesis 13, 14. Y Jehová, ya ahora está Abraham solo. No se fue. Y viene el Señor a Abraham y dice, versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Pregunta. En el versículo 15
dice el escritor inspirado que Dios le dice a Abraham, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué significa eso? ¿Quién nos lo explica? Por la eternidad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Dios a Abraham? ¿Quién? La nueva Jerusalén, los nuevos cielos y nueva tierra. Oigan lo que dice Anthony Hoekema, que escribió el libro de la Biblia y el futuro. La Biblia indica que la tierra de Canaán, escuchen hermanos, era ciertamente un tipo de la herencia eterna del pueblo de Dios en la nueva tierra. En Hebreos 4, la tierra de Canaán en la cual los israelitas entraron con Josué es descrita como un tipo del descanso sabático que queda para el pueblo de Dios. Hebreos 11 nos enseña que Abraham, que había recibido la promesa de la tierra de Canaán como una posesión eterna, esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad futura, entonces, tendrá que ser el cumplimiento final de la promesa hecha a Abraham, que él poseería eternamente la tierra de Canaán. ¿Entendieron eso? ¿O no? Veo cara, ¿Lo repito? ¿Lo entendieron? ¿O lo repito? Díganme. Porque veo mucha cara como... Repito, esta ciudad futura, entonces, Hebreos 11 nos enseña que Abraham, que había recibido la promesa de la tierra de Canaán como una posesión eterna, como leímos aquí ahora, esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como se nos enseña en Hebreos 11:10. Esta ciudad futura entonces tendrá que ser el cumplimiento final de la promesa hecha a Abraham, que él poseería eternamente la tierra de Canaán. ¿Cuál puede ser esta ciudad eterna sino la santa ciudad que será hallada sobre la nueva tierra? Gálatas 3:29 nos dice que si somos de Cristo, somos simiente ¿de quién? De Abraham. Herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? De todas las bendiciones que Dios prometió a Abraham. De todas. Incluyendo la promesa de que la tierra de Canaán sería su posesión eterna. Esa promesa se cumplirá para toda la simiente espiritual de Abraham, tanto creyentes gentiles como creyentes judíos, en la nueva tierra. Como la iglesia del Nuevo Testamento es la contraparte del Israel del Antiguo, entonces las promesas a Israel hallarán su cumplimiento final en la iglesia. Hermanos, ustedes saben, a mí me da hasta cierto sentido pena, o no voy a decir que pena, pero óyeme, cuando usted ve Scofield, ustedes conocen la Biblia de Scofield mucho en el pasado, pero por lo menos él tuvo la intención de explicar la Escritura, aunque estaba errado en muchísimas cosas, Lamento que los que conocen la sana doctrina no hayan tenido el impulso que tuvo Scofield para escribir y tirar una Biblia, ¿ok?, que propagara por el mundo entero con una enseñanza más bíblica. Hoekema, en su libro, con muchos argumentos sólidos, ataca todas las posiciones que Scofield tenía en la Biblia. Pero hermano, ¿qué es lo que movía a Abraham? Su fe era la esperanza futura del reino de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Eso era lo que lo movía. Entonces hoy en día vivimos un cristianismo donde no se habla mucho de escatología, no se habla mucho de los nuevos cielos y nueva tierra. Y es como si el cristianismo fuera como nada más solamente la lucha contra el pecado. Bueno, no, hermanos. Tenemos un futuro glorioso. Aún el apóstol Pedro, en el contexto del juicio
final, dice que sabiendo nosotros que todo esto va a ser destruido, ¿cómo no deberíamos vivir? ¿Cómo? Dice, en santa y piadosa manera de vivir. Porque la esperanza futura nos motiva a nosotros a vivir una vida santa. Yo espero que sigamos disfrutando el estudio de Génesis, viendo el big picture de la Biblia. Abraham está mirando hacia el futuro. Y eso es lo que lo mueve a él a pasar todo lo que pasó, a recorrer 1300 millas en tiendas, porque él sabía que él era el hombre, a través de él iba a nacer el pueblo israelita, a través del cual vino la palabra de Dios al mundo y a través del cual venía el Mesías. De hecho, hermano, Hebreo 11:13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido los prometidos, sino mirándolos de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y hermanos, nosotros debemos de armarnos de esa realidad que vivió Abraham y vivieron los patriarcas. Mirando hacia el futuro, hacia la manifestación de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Yo en la próxima clase le voy a... Yo no soy muy bueno para el PowerPoint. Soy un poquito a lo antiguo, ¿me entiendes? No lo puedo manejar lo bien que lo maneja Ricardo y eso. Pero... amado. No, pero en la próxima clase le voy a traer, y de verdad, y le digo, lamento que no sea tan popular. Yo le voy a traer un esquema de lo que es la historia de la humanidad, como Dios lo plasmó en la Escritura. Hermano, vivimos en un mundo que no tiene ni idea hacia dónde va esto. La Escritura lo presenta hacia dónde va esto. ¿Cuál es la razón de todo? Yo le voy a traer un esquema en la próxima clase, solamente para referencia, nada más, para ponerlo ahí. El esquema puede ser discutible, lo que sea, pero yo lo que quiero llamar unos puntos principales con relación al esquema general de lo que la historia de la humanidad, como está presentada en la Escritura. Y en ese punto, lo vamos a ver en la próxima clase, todo el crédito lo tiene el pastor Sam Waldron, que ha sido, yo diría, prácticamente el único que ha hecho un análisis a profundidad de lo que vamos a ver en la próxima. Y estamos hablando de un pastor del siglo XX. O sea, nadie en el pasado hizo un análisis, y es sencillo de la Escritura, quizás en otro momento se puede estudiar eso aquí. Pero todo está relacionado con el Génesis, hermano. Lo que quiero es que aprendamos a ver la Escritura como un todo. Como un todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está integrado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. El apóstol Pablo habla muy bien del método de Abraham en Romanos 4, versículo 18, que dice que yo en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en él la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, por la esterilidad de su pensar. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada con justicia. Amén. Y el título del capítulo es así, el ejemplo de Abraham. Es maravilloso, a pesar de todo lo que pasó. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna intervención adicional? Entonces lo dejamos aquí. Le voy a pedir a Tello que nos despida en oración. Padre, cuán agradecidos nosotros estamos de la manera en que tú hablas a nuestras almas. La manera en que tú, a través de tu Espíritu y tu palabra y los siervos tuyos, tú llegas a profundidad de nuestras vidas. Amén. Nosotros te rogamos que esta palabra tuya, a través de tu poder y tu Santo Espíritu, haga germinar en nosotros
un espíritu en dependencia, en obediencia y en compromiso contigo, Señor. Permite que tu iglesia pueda ser fiel a tu palabra, pueda ser fiel a tus mandamientos. Permite que la iglesia, en medio de la debilidad, de la incapacidad, pueda seguir tus pasos con el objetivo, Señor, de ver tu gloria, con el objetivo de vivir para tu gloria y con el objetivo de, Señor, estar en similitud con esta fe de Abraham. Que a pesar de todas las cosas, nosotros veamos, nosotros tengamos nuestra fe en la Jerusalén celestial, en la gloria tuya, en cielo nuevo, en tierra nueva, en vivir contigo por la eternidad, en estar contigo por una eternidad. Y Señor, regocijarnos en ti por siempre, lejos de esta vida de pecado, lejos de esta vida de maldad, pero en lo que nos queda acá, ayúdanos a ser sal, ayúdanos a ser luz, ayúdanos a reflejar a Jesucristo en nuestras vidas, ayúdanos a reflejar a Jesucristo como iglesia y ser fieles a ti. Perdónanos una vez más, gracias por la oportunidad de venir a ti en arrepentimiento y fe, rogando perdón por cada una de nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.